a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. O verán é o momento do ano máis esperado por todos os cativos, porque significa decirlle adeus ás horas de clase, os deberes, os exames e darlle a benvida aos días de praia e de piscina. En cambio, para moitos pais supón verdadeiros quebradeiros de cabeza porque moitas veces resulta difícil conciliar a vida familiar e laboral. Por iso, neste programa, imos a dar algunhas pistas de posibles actividades que poden facer os nenos durante o tempo no que os pais están traballando, pero tamén aquelas que se poden facer en familia cando coinciden vacacións de pais e de fillos. Para iso temos, como cada semana, a Concha Laviz, directora da Escola Violonchelo Blue. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, Alba. Temos tamén unha vez máis connosco a Cristian Miller, director da Casa das Linguas. Benvido, Cristian. Hola, que tal? E temos a María Mancebo, secretaria de Vocalán Galicia. Benvida, María. Hola, buenas, un placer estar aquí esta. Bueno, como iba dicindo, moitas veces, cando comezan as vacacións, os pais non saben que facer cos nenos porque se atopan con que non poden deixalo todo o día cos avós ou non teñen posibilidade pois, de contratar a alguén para que os coide. Entonces, sempre unha boa idea nestas datas é buscar algún curso de verán ou algún campamento, non? Que lles axude a facer actividades lúdicas nas que ademais se divirtan. Últimamente teñen moito éxito as actividades nas que logran aprender idiomas, porque sabemos que hoxe día é fundamental ilos formando nos idiomas xa dende moi cativos, que é cando máis esponxas son. Disto podenos falar ben Cristian, porque ele, bueno, como decimos sempre, o director da Casa das Linguas, na súa escola, pois realizan actividades de verán dirixidas a nenos, campamentos de verán para nenos ata 6 anos, non? E despois cursos intensivos de verán tamén para nenos a partir de 8, e incluso tamén de francés, de alemán, para nenos de sexto de primaria. Contanos un pouquiño, non, en que se basan estes cursos, que actividades se fan. Bueno, las actividades son, como bien dices, a estas edades, hasta los 7, 8 años, completamente lúdicas. Ahora hay que tener un poco cuidado también con eso, porque claro, lúdicas esto lo ofrece todo el mundo. Nadie dice, mira, ven a mi academia que vamos a hacer muy bonitas fichas. No, ya dicen, todos son actividades lúdicas. Lo importante es que estas actividades tienen que estar muy bien planificadas, porque lúdico para un niño, claro, es todo lo que es juego, pero nosotros sí que enfocamos más el aprendizaje del idioma y lo combinamos con las actividades. Es decir, no es solamente, como dices, que los niños, que los padres no saben qué hacer con los niños y los llevan a un sitio. Puede ser una solución, pero nosotros vamos más allá. Queremos que realmente tanto los niños como también los mayores salgan con una mejora de sus conocimientos lingüísticos, pero considerable. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de muchas horas. En nuestro caso, por ejemplo, el curso de verano son 4 horas cada día, 20 horas por semana, es decir, en un mes, 4 semanas, 80 horas. Esto es más que normalmente las clases durante el año. Claro. Y también se puede lograr más en un mes, se puede avanzar más, en este caso de lo que es el aprendizaje del inglés o del francés o del alemán, que en un año escolar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, y esto es muy importante porque los padres o si no asocian esto, el aprendizaje con, ay por Dios, estudiando, ya estudió tanto durante todo el año. Por supuesto que no, que los niños aprenden mejor si son actividades que son de su mundo, que son lúdicas y se puede combinar perfectamente bien. Pero siempre me gusta destacar eso, tener un sitio donde se puede llevar a los niños, pero durante estas horas realmente se hace actividades donde va a avanzar muchísimo en sus conocimientos de idiomas. En que consisten este tipo de actividades? Por algún exemplo, non? Do que facedes?
actividades lúdicas son muchas dentro de una clase, también durante todo el año, no solamente en verano, también durante todo el año son actividades que llamamos lúdicas. Esto empieza por las canciones, la música, en donde a través del canto se imita la pronunciación, se aprende vocabulario, se hace incluso gimnasia, se baila. Luego las manualidades, pero las manualidades no solamente que cada uno haga lo que le apetezca, sino que todo muy guiado y muy enfocado en cómo puedo aprender el idioma haciendo esta manualidad, pues diciendo, dame el rojo por favor, o ahora pego la nariz en la cara, y todo así y repitiendo para que vaya entrando en este tipo de frase lo que queremos transmitir, ¿no? El conocimiento. El juego en general también muy escogido, porque a veces también digo, si los padres dicen, ya, es que claro, yo le dije que va simplemente a jugar, ya, pero es otra cosa ir al parque a jugar y tú juegas a tu aire que un juego guiado. Es decir, son juegos con reglas y enfocados en el aprendizaje, pero muchos juegos diferentes, muchas actividades diferentes. En el teatro tenemos muñecos específicos que forman parte de la clase para interactuar sobre todo con los más pequeños, un sinfín de actividades. Y a partir de quinto, sexto de primaria, lo que es muy importante es preparar ya el segundo idioma. No debemos olvidar que los niños pasan al instituto y tienen que empezar con un segundo idioma. ¿Por qué no usar el verano, este mes que tenemos, porque en agosto no tenemos actividades, las tenemos solamente hasta finales de julio? Y luego todavía queda mucho tiempo para vacaciones, que realmente son muy largas aquí en España. Entonces, hasta finales de julio, pues tenemos tiempo de repasar todo lo que se hace el primer año de instituto en la lengua extranjera, sea francés o alemán, en un mes. Porque es muy intensivo, 4 horas diarias, es una inmersión realmente, es como viajar a este país de donde se habla este idioma y estar rodeado durante 4 horas de este idioma. E iso é unha ventaja, claro, moi grande. O sea, despois para o seguinte curso dalle unha ventaxa, non? Eles xa saben, xa van máis tranquilos. Ya van más tranquilos, de por sí es muy difícil. El primer año hay muchas asignaturas nuevas, el cambio es muy fuerte para los niños. Entonces, quitarle una cosa, que es el idioma extranjero, esto ya sería fantástico, claro. Y luego no podemos olvidar tampoco a los mayores ya que quieran preparar un examen, el B1, el B2, en un mes lo puedes preparar. Y no tienes que estar todo un año, si ya tienes un nivel, hacemos una prueba y ya se puede ir preparando, pero igual pasándolo bien, porque enfocamos también ahí mucho la conversación, la expresión oral y todo va conjunto. Si no te lo pasas bien, no aprendes. Esto es una regla. Que como dicías ti, bueno, estamos falando moito de cativos, pero na academia tamén van moitas persoas xa máis adultas ou adolescentes, non? Que mellor precisamente aproveitan o verán para preparar o B1, que recordemos que agora é necesario incluso para poder ter un título universitario. Entonces sí que tamén é unha boa oportunidade esas vacacións, que tes tempo libre, para poder decir, bueno, pues venga, uno sacar fora. Por supuesto, lo ideal sería, por supuesto, viajar. Y pasar tiempo fuera, porque siempre digo que aprender un idioma no es solamente la lingüística, aprender palabras, gramáticas, sino ampliar horizontes, donde mejor que en el país donde se habla este idioma. Pero igual, si no existe esa posibilidad, pues nosotros hacemos una situación más o menos real, en donde lo intentamos, por supuesto, para que sea como un viaje a esos países. Porque ademais os docentes son nativos, non? Son nativos o bilingües y uno puede crear estas situaciones y este ambiente y los niños lo aceptan. Los niños en clase solo hablan el idioma que están aprendiendo o lo intentan por lo menos y estamos detrás de eso porque tenemos que aprovechar este poquito tiempo que tenemos para que realmente saquen provecho, pero se logra y eso es algo especial. Y como siempre digo, vacaciones sí, pero tener en cuenta que aquí son muy largas. Estamos hablando de finales de junio, julio, agosto, hasta mediados de septiembre casi. Entonces, si ahí cogemos un mesecito y solo las mañanas, no es que estemos
Volvemos a cargándoles estudiar ahí. demasiado, así, ¿no? Pero además de una forma que realmente se lo van a pasar bien. Vale, tamén dende Bocalán tedes, non, cursos, digamos, de verán ou un campamento de verán, por así decilo. Recordemos que Bocalán Galicia é unha entidade que axuda, non, as persoas a través do estudo da conducta e tamén a través de terapias a través de cans. Bueno, contanos, María, un pouquiño en que consiste este, digamos, campamento de verán que presentades dende Bocalán Galicia. Bueno, en Bocalán Galicia trabajamos con intervenciones asistidas con animales, no solamente con perros, sino que también utilizamos caballos, tenemos animales de granja, unos poquitos, gallinas, conejos, tenemos gatos, es decir, que tenemos una variedad de animales y como somos, digamos, hacemos intervenciones asistidas con animales, una de esas intervenciones son actividades de ocio asistidas con animales. Hacemos una escuela de verano en realidad, no un campamento, es decir, los niños irían en horario de mañana y básicamente las actividades que se hacen son actividades con los animales y en la naturaleza. Estas actividades están adecuadas a las necesidades de los niños, es decir, a las necesidades, al desarrollo psicológico y físico del niño. Nosotros hacemos terapia, entonces tenemos niños que tienen diversidad funcional, tenemos niños que tienen con trastorno del espectro autista o niños con TDAH o con otros síndromes, ¿no? Y también tenemos niños normotípicos, es decir, que lo que queremos en la escuela es hacer una escuela inclusiva, es decir, donde los niños trabajen y aprendan unos de otros. No es solamente con niños con diversidad funcional, sino también niños normotípicos, cada uno con sus necesidades. Entonces, de lo que se trata es de adecuar las actividades a las necesidades particulares de cada niño, a través de los animales y siempre en la naturaleza. Ya digo, lo que queremos son actividades de ocio, nos gusta mucho que trabajen o que aprendan y que pues comentábamos antes, yo que sé, a cultivar un huerto o como estamos en la naturaleza, estamos en el campo, pues es muy fácil acceder, ¿no?, a las flores, a las plantas, a árboles, a enseñarle pues todo esto que nos da la naturaleza maravillosa que tenemos aquí en Santiago y su comarca, ¿no? Entonces, pues la verdad hay animales salvajes que andan por allí, pues desde escarabajos a cualquier... Entonces, básicamente nos vamos a dirigir hacia actividades con animales y en la naturaleza. Como tenemos caballos también, pues también utilizamos los caballos para que pues eso de responsabilidad, esa educación que hay que tener con los caballos, con los perros, que son seres vivos, que hay que darles cariño, que hay que respetarlos, que hay que saberlos cuidar también. Entonces, pues desde cómo cepillar a un caballo, cómo darles de comer, qué es lo que comen los caballos, ¿para qué sirve el estiércol de los caballos, por ejemplo? No sé, una serie de ideas que pueden ir surgiendo y bueno, y eso es de lo que se trata, básicamente. Eu supoño que os nenos sorpréndense, non? Cando lle enseñas para que sirve, como dicías, o estiércol por ou para que... ejemplo, sí, o por eso, o a aprender a cepillar la cola de un caballo. Claro, los caballos que tenemos son caballos súper mansos porque son caballos de terapia. Y entonces, claro, es que se quedan quietos y se dejan cepillar, que les hagan la cola, las crines, es decir, les encanta. Y los perros también, son perros de terapia, que son muy tranquilos, entonces aprenden a realizar actividades como que el perro es un compañero más de juego. Entonces hacen actividades jugando con el perro. Y entonces, claro, pues a cepillar, por ejemplo, ¿cómo se cepilla un perro? Pues lo mismo, o utilizar todos estos animales pues para que se diviertan y para aprender cosas también de la naturaleza, ¿no? Bueno, os horarios, como serían? Canto tempo duraría esa escola de verán? Pues tenemos julio y agosto, la escuela de verano, y la hacemos a partir de las 10 hasta las 2, 2:30. Son plazas limitadas porque, claro, como ya he comentado, es una escuela inclusiva, entonces queremos atender bien a todos los niños, que haya una atención, nosotros tenemos una psicóloga, tenemos una educadora infantil y luego tenemos también pues voluntarios
y hicimos hace poco, bueno, estamos todavía en ello, haciendo un curso de intervenciones asistidas con animales y los alumnos tienen que hacer prácticas para ellos también trabajar, aprender a hacer intervenciones, ¿no? Y pues también van a ayudar. Hay alumnos que están en ese curso que también dentro de sus prácticas van a colaborar en esas escuelas, a diseñar las actividades, y es un poquito lo que, ya digo, horario de mañana, de 10 a 2:30, y de julio y agosto. Vale. Bueno, como ben acabamos de comezar, e xa ten aquí dúas actividades que poden facer cos nenos na Casa das Linguas, que ensinan idiomas, en Bocalán, Galicia, contacto ca natureza e cos animais. Que máis poden pedir? Xa en uns minutiños xa lle solucionamos. Pero ademais tamén temos aquí como sempre a Concha, que tamén dende a vosa escola Violonchelo Blue acercades os nenos a actividades que poden realizar no verán, sobre todo como sempre fomentando a linguaxe musical. Contanos un pouquiño cales son esas actividades. Bueno, sabes que el lema de nuestra escuela, hoy vengo como directora de la escuela Violonchelo Blue, hoy cambio de registro, pero fíjate que no cambio en cuanto al proyecto educativo, al aspecto educativo que tiene el ocupar el espacio de los niños. Nosotros en Violonchelo tenemos una máxima que es aprendemos jugando, ¿vale? En ello tenemos por un lado el inglés, porque comenzamos, nuestra escuela es uno de los pilares fundamentales, es el inglés, porque como bien decía hace un momento Cristian, la única forma que hay de aprender un idioma es hablándolo, y hablándolo desde la más tierna infancia. Por eso nosotros recogemos niños que nos vienen de otras escuelas infantiles, tanto públicas como privadas, que cierran en esos meses de verano, unos cierran en julio, otros cierran en agosto, y recogemos esos niños y trabajamos con ellos dentro de nuestro proyecto educativo exactamente igual que en la programación que hacemos a lo largo del año. En nuestro horario, claro, es mucho más abierto. Nosotros comenzamos a las 7:30 de la mañana y terminamos a las 4, 4:30 y a veces hasta las 5 de la tarde, pues porque algún padre se retrasa. Por un lado, como te digo, el inglés, por otro lado está la iniciación musical, es decir, el nombre lo dice todo, es Violonchelo Blue, y nosotros creemos que la evolución, una correcta evolución cognitiva y motriz de los alumnos es a través de la música, porque a través de la música acceden a movimiento, a ritmo, a educación auditiva. La música creo que es uno de los modelos educativos que más se debería proteger y proyectar y divulgar, porque es un componente esencial en la evolución cognitiva de los alumnos. Por otro lado, claro, nosotros recogemos a chicos y chicas, niños y niñas, desde los 3 años hasta los 8, 10, 11 años. Y estos chicos requieren otro tipo de actividades de teatro, aparte del inglés o de la música, pues también teatro de marionetas, títeres que hacen ellos propiamente, que los fabrican ellos allí, que después hacen sus propios diálogos. Tienen curso de cocina, por ejemplo, hacen pues las galletas o hacen las ensaladas o la empanada, por ejemplo, aprenden a amasar, o la pizza, ¿no? Las mini pizzas estas que luego las llevan para casa. Y luego también hay una cuestión muy importante. Nosotros, tanto a nivel, digamos, periodo anual, como en la parte propiamente estacional de vacaciones, trabajamos mucho el tema de conocimiento del medio y salidas, excursiones, ¿vale? Hombre, estamos situados en un lugar privilegiado como es el Paseo Fluvial de Bertamiráns, con lo cual es poner un pie fuera y se abre ante nosotros todo un panorama impresionante como es el río, los árboles, digamos la vegetación tan diversa que crece en los márgenes del río, la posibilidad de saltar, brincar, conocer las distintas especies también de fauna y flora. Fíjate, el otro día había una garza y les llamó la atención poderosamente a los niños. Quiero decir que tienen ante ellos un paisaje que cambia casi constantemente. Es un cuadro en constante evolución. Con ese cuadro ellos trabajan.
Luego también el tema de las excursiones es que se les lleva a centros de hípica, por ejemplo, Bocalán, o por ejemplo a granjas escuelas, como una que hay en Bergondo también. Es decir, o incluso muchas veces hemos ido con ellos a granjas particulares. Hay una granja de Celia allí en Ames, en Covas concretamente, que tienen absolutamente de todo, es decir, tienen conejos, gallinas, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Porque, hombre, nuestros niños no tanto, pero conocemos niños, hemos trabajado con niños que nos venían de fuera, de Madrid y tal, que venían de vacaciones y pensaban que las lechugas crecían en los supermercados. Entonces, claro, hay que enseñarles cómo se planta una lechuga. Nosotros tenemos un pequeño huerto atrás en el patio, y entonces allí plantan los pimientos, las judías, tomates, y van viendo cómo salen, los van cuidando todos los días, van regándoles, quitándoles las hierbas y todo esto, ¿no? Entonces, claro, les llevamos para que conozcan lo que es, digamos, el inicio de la alimentación, es decir, principio fundamental, ¿no? Lo más sano, lo más ecológico, aunque ahora ya poco queda sano y ecológico, pero bueno. Independientemente de eso, las vacaciones, como bien dice Cristian, son demasiado largas. Pero fíjate que bien distribuidas pueden ser un elemento interesante, porque si bien por las mañanas pueden ir a realizar actividades, por la tarde se puede fomentar su propia creatividad. Es decir, es muy bueno que un niño se aburra. Yo siempre digo que cuando, cuando nos aburrimos, tratamos de buscar alternativas para distraernos, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde se inventó la rueda. Eso es una anécdota, ¿no? O cuando, quiero decir, los niños, si se aburren, van a buscar algo. Sí. Y todos nos acordamos de aquella famosa caja de cartón donde le ponían un cordel, la arrastraban, es decir, buscan formas. Hay más que, yo lo que sí le diría ahí a los padres es que controlen los aparatos electrónicos, que no tengan más de 1 hora de aparatos electrónicos. Ya sabes, ahí me vuelve a salir la vena de aprender a educar, ¿no? Que todos los medios de comunicación, y Internet es uno extraordinario, son buenos, pero siempre y cuando se regulen bien, ¿no? Y claro, que en vacaciones los chavales tienden a coger una manía que es estar pegados al móvil. Parece que ya lo tienen incorporado el día menos pensado, ya van a nacer con él puesto, y que eso no es interesante porque les mata la creatividad. Lo importante es que aprendan a coger un libro, es decir, de alguna manera que los adultos le marquemos unas horas, es decir, bueno, vamos a ver, tú durante estas vacaciones vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Ahora, escoge en qué horas, porque es muy importante a los chavales darles a escoger. Las imposiciones, y sobre todo cuando hablamos de chavales a partir de los 12 años, 10, 11 años, lo llevan fatal, ¿no? Pero sí hacer que sean ellos quienes participen y escojan. Entonces decirle, mira, ¿qué tipo de lectura te gusta? Me da igual si es el Asterix y Obelix, que por cierto es una muy buena lectura como comienzo para que los chicos se animen, la serie del cuerpo humano, por ejemplo, no sé, cada uno que escoja, pero indicarles que deben tener esa actividad también, ¿no? Y que puedan evidentemente escoger, darles siempre a escoger, es importante, al menos que sientan que escogen. Y luego también, como no, la actividad en familia. Yo sigo reivindicando que más allá de las actividades que podamos realizar en los centros, que los hay y muy buenos, aquí tenemos una buena muestra representativa de ello, está también la familia. Mira, los chicos que recibimos en Aprender a Educar, ¿sabes? La mayoría de ellos lo que nos dicen: cuando papá y mamá llegan a casa, llegan tan cansados que no tienen tiempo de hablar con nosotros. Aprovechemos entonces esos momentos de vacaciones, de ocio, los fines de semana, para jugar un partido de fútbol con ellos, ir a la playa, tener más comunicación familiar. Lo que digo, y sigo reivindicando, dejar el móvil a un lado. El móvil está causando no solamente daños, digamos, en las relaciones familiares, sino incluso también daños físicos a nivel de oído, de vista, etcétera, 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 ¿no?
Además, hai que ter en conta que nas vacacións de verán dos nenos, normalmente os pais tamén collen aí o seu mes de vacacións, non? E é o momento perfecto, non? Para aproveitar e facer actividades en familia. Non sei que pensades, por exemplo, deberíase fomentar máis esas cousas que o mellor durante o ano non se fan cos fillos, como ensinalos a cociñar, ou a facer as tarefas da casa. A ver, vamos hoxe a limpiar o baño, enseñoche como se fai. Non credes que o mellor precisamente o verán é o momento perfecto para ese tipo de cousas? Debería ser en realidad todo el año. Sí. Es que yo no creo que una persona esté 11 meses sin hacer nada con los niños y luego un mes en vacaciones o dos, pues se convierte en el papá ejemplar. Ya, pero yo pienso que lo que deberían hacer los padres es pensar más en lo que es realmente educar a los niños y hacerlos hacer unos buenos adultos de ellos, y esto es la dedicación que uno le da, es el ejemplo que uno le da. Bueno, yo lo veo con los míos que ahora tienen 20 años, pero muchas cosas que ellos cogieron no son que yo les dije, o mi mujer, tienes que hacer esto, sino que son cosas que ellos vieron y lo van copiando. Entonces, el cariño por la comida, pues sí, hicimos muchísimo esto, de cocinar juntos, de, como decía, la típica cosa así, la pizza y las galletas, lo cual también lo pasamos luego a la academia y forma parte esencial porque los niños adoran estas actividades. Y siempre le decimos a los padres también, la receta la tenemos en el Facebook y hacerlo por favor en casa, que el olor que tienes luego en casa, todo esto se queda clavado en la memoria de los niños. Me acuerdo que cuando eran pequeñitos, y a veces cuento esto porque a mí me impactó, había muchas cosas que me impactaban. Entonces bajaba a veces, que vivimos ahí cerca, bueno, en el Monte Pedroso, subiendo ahí. Entonces bajábamos a Galeras, donde hay un parque muy bonito, y unos bares que están ahí al lado del parque. Y los niños, el niño tenía a lo mejor pues 8 años o así, 6, 8 años, y les encantaba jugar conmigo. Entonces siempre me decía, papá, jugamos. Y yo, claro, ¿no? Y jugábamos al fútbol, jugábamos a la pilla, y yo jugaba con los niños. Y a mí me extrañaba la reacción de los padres que estaban normalmente ahí sentados tomando su caña, como diciendo, no, los niños que jueguen con los niños. Y incluso llegaban a decir, es que tú eres un esclavo de tu hijo. Decía, pero vamos a ver, estos momentos no vuelven más. ¿Cuánto tiempo me va a preguntar, papá, juegas conmigo? Y entonces yo no quiero pensar más tarde y decir, ay, ¿por qué no aproveché estos momentos? Y lo que tú transmites luego a los niños, y eso tiene ventaja para mis nietos, porque esto lo van a hacer también con sus niños seguramente. Entonces esto es importantísimo, eso le puedo animar a todo el mundo, que esto no es un tiempo perdido, que no haces lo tuyo, ya tendrás mucho tiempo más tarde para hacer tus cosas, pero este tiempo de los niños pequeños que no quieren nada más que estar con papá y mamá, no vuelve más, no vuelve más. A propósito de eso me hace mucha gracia porque a mí me pasó un caso parecido, ¿no? Yo recuerdo que el último viaje que hice con mis hijos fue cuando mi hijo, el pequeño, cumplió los 18 años, que hicimos un viaje por toda la cornisa cantábrica y ya nunca más se pudo volver a hacer porque después ya tienen su propia vida, es verdad. Hasta ese momento, hasta esa fecha, yo recuerdo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hoy en día los papás van a los restaurantes, ¿no? Antes, en mis tiempos, lo que hacíamos es coger unos bocadillos, unas bebidas, nos íbamos de excursión pues, al campo o a una playa o a visitar un lugar emblemático porque habíamos oído hablar de él, y se establecía una conexión mucho más fuerte, mucho más importante que hoy en día, que parece que es como todo como más frío, como más, es decir, no hay ese calor familiar de poner una manta en el suelo, alrededor de la manta, cogerse el bocadillo, no sé qué, tal, luego tomarse incluso una siesta juntos. Es otra forma de funcionar. Y yo creo, reivindico el volver a eso porque se establece una mucho mayor comunicación, tanto a nivel lingüístico como a nivel afectivo. Por supuesto. Sí, además, digamos que el entusiasmo que puede aportar los padres por
por lo que le gusta a ellos, ¿no? Se lo transmite también a los niños. Nosotros vivimos en el campo, siempre vivimos en el campo desde que vinimos a Santiago, y bueno, a mí me gustaron de siempre los animales. Entonces, cualquier cosa, es decir, yo no le tuve miedo nunca ni a las arañas, ni a las serpientes. Cualquier animal que entraba en casa y que me traía, me decía, mamá, mamá, mira que te encontramos aquí un gatito que está herido, no sé qué, y siempre lo atendíamos, lo curábamos, o con las mudas, por ejemplo, de las serpientes que aparecían, ¿no? Al vivir en el campo te aparece en la piel de la serpiente cuando muda, y esto que es... Y entonces los niños, si tú esto lo vas transmitiendo con naturalidad, y en mi caso pues con entusiasmo, porque a mí la biología me encanta, y entonces pues ellos también van siendo impregnados de todo el entusiasmo de los padres. Si los padres dejan a los niños ahí que se entretengan ellos solos con lo que encuentran, es lo que decimos, no hay ese vínculo. A uno le puede gustar, pues como a mí la naturaleza, y yo voy y transmito a mi hija pues el gusto por la naturaleza, por los animales, pues porque siempre me han gustado. Puede ser por la cocina, puede ser por los deportes, todo lo que sea que se pueda hacer en común. Y sobre todo que los hijos, yo creo que vean a los padres, que los padres les importan ellos y le importan hacer cosas con ellos. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que decía Concha, de que aunque las escuelas, por ejemplo, pueden ser por las mañanas, dicen, ¿y qué hacemos con los niños por la tarde? Me acuerdo de un caso de un niño, que luego venía a contarlo el padre, dice, yo no sé lo que le explicasteis por la mañana, bueno, que le explicasteis, que le enseñasteis por la mañana, porque estuvo toda la tarde pintando. Y entonces, ¿cuál había sido? Que el niño no sabía diferenciar entre un caballo, un pony, un burro y un mini pony. Y entonces, por la mañana, había ido al centro y había visto un mini pony, que es una cosita así chiquitita, como un perrito, había visto un pony, que es un poquito más alto, había visto un burro y le habíamos explicado las diferencias, ¿no? Y luego había visto un caballo ya más grande. Y entonces se había pasado 2 días enteros plasmando, por medio de dibujos, eso. Entonces, claro, los padres decían, oye, pues estuvo, lo que decías tú, ¿no? Pues bueno, le ha servido pues para... Y entonces le contaba al padre, pues mira lo que hemos hecho, la diferencia, el burro tiene las orejas más largas. O sea, que sí realmente que si les gusta lo que están haciendo, yo creo que los niños pueden llegar a casa y contarle, y los padres, como siempre, mostrar interés por lo que han hecho. Luego no debemos de olvidar que hay también... campamentos, hay chavales con 14, 15, 16, 17 años que están en esa posición, digamos, distraída, y les viene muy bien la vida en campamento, porque yo sé que a alguien igual no le va a gustar lo que voy a decir, pero sigo reivindicando el servicio militar, es decir, deberían de volver a ponerlo al menos por 7 u 8 meses, porque aprenden muchísimo, es decir, aprenden disciplina, aprenden responsabilidad. Hombre, en sustitución, como no lo tenemos, pues yo reivindico los campamentos, porque sobre todo campamento tipo Boy Scout, ¿no? Porque les enseñan a trabajar, les enseñan a esforzarse, les enseñan responsabilidad, y les muestran también que el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Muy importante, sobre todo cuando estamos frente a una generación en la cual se les ha dado absolutamente todo y más hecho, porque primaba aquello de que nuestros hijos tienen que ser felices por encima de todo. Claro, aquello que non tuveron os pais. Y aquello que no tuvieron los padres, yo soy una de esas, o sea, me apunto ahí, gracias, touché, no diría touché. Quiero decir, pero es muy importante que los chavales hoy en día conozcan el sentimiento del esfuerzo, superar la frustración, y eso a través precisamente de este tipo de campamentos también se consigue, que sepan hacerse sus cosas, que en la mayoría de los casos, como decía antes Cristian, claro, yo estoy de acuerdo contigo, eso lo tenían que haber aprendido los 11 meses restantes, sí. Pero yo te puedo asegurar, por experiencia desde nuestro gabinete de Aprender a Educar, te puedo asegurar que el 70% de los chicos y chicas no tienen esas normas de hacer su habitación, de hacerse su desayuno, de levantar, no, va mamá. Es más, hay chicos con 15, 16 años que la mamá les hace la mochila por la mañana. Seguro.
¿vale? Pues ahora en verano no hay disculpa porque no hay ese pressing de ir al No. colegio Pero corriendo. es que es la forma de que empiecen a aprender Claro. a ser, porque una cuestión muy curiosa, ¿no? Dicen los chicos, no, es que yo quiero ser libre, yo quiero ser independiente. Digo, claro, pero comiendo en casa de mamá, que mamá ponga la lavadora, que te ponga el plato de comida en la mesa y que te ponga la ropa planchada, y así, y es más, si puede ser, pues eso, los 10 euros para salir, ya, ¿para qué vas a querer más, no? Entonces, es un buen momento para decirles, sobre todo en determinadas edades ya, que el mundo ha empezado a cambiar y que si quieren algo, se lo tienen que buscar por sí mismos y tienen que esforzarse por ellos. Pues hoy, por ejemplo, tuve una experiencia también muy bonita porque llegué a la academia y había un chico de 17 años, por eso lo cuento ahora porque estabas hablando de esta edad, y con una sonrisa y que viene solamente a unas clases adicionales porque tenía problemas y estaba suspendiendo inglés y entonces que había aprobado, ¿no? Entonces, claro, esto es una motivación que tienen a esta edad porque es muy importante que lo uno, que aprueban el inglés en el instituto, y lo otro, pues, que saquen un diploma para ya olvidarse de esto, de este nivel por lo menos, y luego seguir con Y además calma, que es fundamental, mejorando. es fundamental el aprendizaje de idiomas porque nos estamos moviendo en un mundo totalmente globalizado. Hemos tenido la lamentable experiencia en este país no hace tanto y aún estamos en ella, metidos en una crisis tremenda donde los jóvenes han tenido que emigrar. No es lo mismo si tú emigras a un país como Alemania o Inglaterra o Francia conociendo un idioma que si te ves con la dificultad añadida de no tengo trabajo y además tengo un problema de hacerme entender, de tipo lingüístico, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces, claro que los campamentos, porque hablamos siempre de campamentos y esto, claro, lo asociamos más con los pequeños, con las actividades lúdicas, pero esto tiene que estar adaptado a cada edad, la actividad. Y a partir de la edad de instituto, bueno, lo lúdico cambia y después ya va enfocado en metas concretas que pueden tener los niños y las niñas y los chavales, que tenemos que cumplir y tenemos que ayudarles a conseguirlas. La disciplina ya viene de por sí, porque lo quieren lograr, porque tienen algún problema, alguna meta que tienen que conseguir. Y ahí normalmente pues no tenemos problemas, pero hay que adaptar las actividades a cada edad, por supuesto. No puedes decir simplemente, bueno, eran todo lo mismo. Por supuesto, claro. Bueno, tamén outra actividade que normalmente se fai en verán, bueno, as familias que poden, é o organizar unha viaxe, non? Eu penso que hai moitos pais que mellor dicen son demasiado pequenos, total nun futuro non van lembrar nada desta viaxe. Vos credes que realmente sí deberían levar consigo os nenos? Sí, por supuesto. Y si tienen perro, que lleven el perro también, o que lo dejen, pero bueno, pero que no lo abandonen al perro, que hoy en día también hay hoteles para perros que pueden dejar el perro y no dejarlo. Es decir, la tenencia responsable también de animales, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a los niños desde pequeñitos. Nosotros a nuestra hija la llevamos siempre con nosotros a todos los lados. Ya digo, y nos rebozábamos con ella en la playa, y es verdad que siempre se acuerda de todas las experiencias que ha tenido. Claro, yo creo que en este caso nosotros nos tenemos que adaptar a los hijos. Exactamente. Tenemos que adaptarnos nosotros, bajarnos un poco de nuestra comodidad y decir, pues no, pues vamos a ir con ellos a su ritmo, pero compartiendo el tiempo con ellos y entusiasmándonos. Pues si vamos a un viaje y vamos a ver la tierra de Concha, que es maravillosa, por ahí arriba por Cantabria, que tiene unos paisajes maravillosos, y un arte, por ejemplo, que es impresionante para los niños, tiene comida, Santillana del Mar, tiene, pues bueno, transmitirles entusiasmo a tus hijos de que estás con gran placer y gran gusto compartiendo tu tiempo con ellos y enseñándoles cosas. Mira, ayer mismamente me decía un orgulloso abuelo, me comentaba, dice, lo que más me gusta de mis hijos es que tienen un niño de 3 años y se lo llevan con ellos a todos los sitios. Se lo han llevado a Brasil, se lo han llevado a Canadá, se lo han llevado a Estados Unidos. Quiero decir, hoy en día no es como antiguamente, que si querías hacer un viaje a veces era muy cansado, muy molesto para los niños, ¿no? Pues porque bueno, eran muchas horas y demás. Hoy en día son
4, 5, 6 horas de avión y estás en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces sí que es importante que los niños viajen con los padres. Y eso que dicen de que no se acuerdan no es cierto. Yo, que viajé muchísimo con mis hijos siempre, a veces cuando nos sentamos ahora en torno pues, a una comida o tal, me dicen, mamá, ¿y te acuerdas de cuando fuimos a tal? Yo recuerdo cuando inauguraron el parque de Cabárceno, por eso me ha salido ahora, que a mi hijo Antonio se le subió un mono aquí arriba. Aquel mono al principio le hizo mucha gracia, pero después como tiraba de los pelos ya no le hacía tanta gracia, ¿no? Estaban estaban en libertad los monos, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, siempre les queda algo, siempre, lo comentaba también Cristian hace un momento, ¿no? de sus hijos cuando le fueron, que aún lo cuentan ahora, ¿no? Cuando fueron a aquella granja, les enseñaron aquel tal, y lo cuentas tú muy bien, cuéntalo tú, que era una anécdota buenísima. No, porque estábamos hablando de los caballos. Sí, pero a mí me ha encantado esa anécdota y además tú tienes ese arte contándolo que me gusta. Bueno. Y entonces yo puse un huerto para que los niños aprendieran cómo funciona esto, cómo crecen las cosas, cómo se planta, cómo es el procedimiento. Y una de las cosas que se necesita es abono. Entonces fuimos incluso a un picadero para coger estiércol y cuando volvimos y lo pusimos alrededor de las plantitas de los pimientos de padrón, me acordaba que la niña, que tenía a lo mejor pues 6 añitos, mirando ahí, y esto claro tenía el olor que tenía y estaba fresquito además, entonces digo, papá, ¿y esto lo vamos a comer? Entonces, claro, ahí está el aprendizaje, ¿no? Claro. Que tú a lo mejor ni piensas Pero y hay que fíjate ya lo que explicar qué pensó la niña, significa claro, esto, claro. y se le quedó Claro, todo, claro. y estas cosas se aprende haciendo cosas. Además hay una cosa clara, Cristian, es decir, de alguna manera lo que se siembra es lo que se recoge, no solamente en el plano más agrícola por supuesto, de la con los palabra, ¿no? niños Sino igual. porque, es decir, esos hijos que han crecido con ese cariño, con esa atención, con esa forma digamos, de aprender en familia, después lo van a devolver. Yo creo que en algún momento es verdad que luego los chicos se pueden volver más egoístas, pueden olvidarse un poco más y vivir para ellos mismos, como hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, pero después vuelven, quiero decir, vuelven precisamente por aquello que sembramos, ¿no? Es decir, ellos tendrán sus hijos, se darán cuenta que efectivamente esa convivencia familiar les hace más fuertes, les hace mejores personas. Y después volverán a los padres y decir, papá, mamá, qué bien lo pasamos en aquel momento, alrededor de esas comidas familiares, que es a lo que me refiero. Exactamente, compartir vivencias. Y eso, exacto, y eso es algo muy bonito. Yo no quería irme sin decir una cosa que María, que como a veces no nos sale todo, ¿no? Pero quería decir que María en el centro tienen aparte de trabajar con niños con autismo y con algún tal, tienen también trabajo con niños de TDAH, y es que como nosotros, que no somos, siempre lo digo, nosotros no tratamos patologías en nuestro centro, pero sí es verdad que educamos a los chavales, porque a veces un TDAH, que lo hemos dicho aquí muchas veces, no tiene por qué ser mal educado. La terapia funciona muy bien en esos centros al aire libre, y ahí tenemos la suerte aquí en la comarca de Santiago de tener un centro como es Bocalán, Bricán, que trabajan con animales y que además ayudan a este tipo de niños que son muy inquietos y necesitan quemar muchas energías, ¿no? Y dicho lo cual, decir que ahora también dirá, como ya estoy viendo yo por ahí qué tal, voy a meter la cuña, tengo que meterla, que nosotros empezamos ya el 1 de junio con actividades de verano, ¿vale? Y estamos ininterrumpidamente hasta el 15 de septiembre, ¿vale? Porque claro, le tenemos que dar cobertura a esos padres que trabajan y que el colegio empieza el día 15. Entonces estamos con niños desde los 0 años hasta los 8 años en lo que nosotros llamamos Let's Play o Summer School. Yo no dije las edades, pero van de los 4 a los 12 años. Muy bien. Pues hablando de edades, pues nosotros empezamos a partir de los 3 años
y para arriba no hay límite, es decir, todos los que se sientan niños, no, pero también, Muy bueno. también es importante destacar quizás que ya la última semana de junio, cuando ya empiezan las vacaciones, nosotros ya empezamos ahí con el campamento, los cursos intensivos, porque ahí también hay ese problema, la última semana de junio y luego la primera semana de septiembre, ¿no? Que quizás se tiene vacaciones julio, agosto, pero no esa semana de junio y no esa semana de septiembre, que también la cubrimos. Los niños aprenden haciendo cosas. Siempre lo que critico en el sistema escolar que tenemos es que es todo teoría, transmitir conocimientos teóricos. Ellos quieren hacer cosas, por eso todo lo que hacemos con ellos, y en el verano pues tenemos más tiempo a hacer cosas con ellos, esto es lo que les queda, donde realmente aprenden y sacan conocimientos de esto. Así que animar a todo el mundo a hacer muchas cosas con los niños. Si viajan con los niños, pues no hacer un viaje para adultos, ir a París, ver 3 cosas, ir a Londres. Esto para un niño, por supuesto, es aburrido. Claro. Y si veo a los padres con los niños en un restaurante y cada uno con su móvil, digo, vaya vida familiar. Entonces, eso no. Hacer un viaje que sea para los niños. Tenemos una cosita solamente, porque para animar a la gente, que yo hice un viaje, bueno, yo digo siempre yo, mi mujer y yo hicimos un viaje con los niños hace 10 años, que tenían pues 10 añitos, en la furgoneta, desde Santiago hasta Grecia, 3.500 kilómetros. No tenía ni idea cuánto iba a tardar eso, yo calculé una semana, después fueron más de 2, solamente el viaje. Y fue una experiencia única. Seguimos con la furgoneta, me prohibieron venderla, la tuve que arreglar porque quieren quedarse ellos con ella. Esto fue una de las experiencias, durmiendo dentro de la furgoneta con una tienda al lado, parándonos donde nos daba la gana, en una playita bien bonita. Y bueno, quedémonos aquí. Sacábamos la mesita, hacíamos la comida y así todas las 2 semanas. Mirábamos cosas y yo me acuerdo de estas vacaciones que también fueron bonitas para nosotros. Pero ¿cómo lo pasamos con los niños? Bueno, fenomenal. Quizás las mejores vacaciones que hemos pasado. Así que hacer cosas con ellos, ir a la playa, comer en la playa, eso es lo que les queda. Y nosotros lo que hacemos es coger estos elementos y hacerlo también en la academia, en nuestros cursos. Bueno, xa Cristian o resumiu perfectamente. Exacto. Vamos ás Mejor conclusións imposible. deste programa, mellor imposible, así que a mí un pouco máis me queda que decir. Simplemente, pois nada, que espero que este programa lle servise para tranquilizar un pouco os pais e ver que realmente se poden facer moitísimas cousas durante o verán, porque, como decíamos, é moito tempo e dá para moito. E sin máis, porque realmente xa non hai nada máis que engadir, xa está todo dito. Pois moitas grazas, Concha, como sempre, Gracias, por Alba. estar. Gracias. Moitas grazas, María. Muchas gracias. E moitas grazas, Cristian. Gracias a ti. E grazas tamén a vos por vernos unha semana máis. Vémonos xa no seguinte programa. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.